Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, como les había prometido en algún minuto, vamos a hacer algunos repasos rápidos de lo que hemos estado mirando en nuestras clases de programación. Ya, entonces, lo primero es recordar acerca de los tipos de datos. Recuerden que está el tipo de dato string. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es crear una variable que se llama texto y si yo encierro un texto entre comillas, voy a tener un string. Recuerden que lo que estamos haciendo acá es asignar un valor a una variable. La variable se llama texto, el signo igual es el operador de asignación y acá el valor asignado. ¿Ya? Por ejemplo, para los enteros, ¿verdad? Los números se escriben sin utilizar comillas. Si quiero hacer un número decimal, está el tipo de dato float, que nos permite colocar números decimales. Y también tenemos un tipo de dato que es el tipo de dato booleano, que nos permite colocar true o, por ejemplo, false. ¿Ya? Eso con respecto a los tipos de datos básicos. ¿Ya? Recuerden que ustedes también pueden convertir de un tipo de dato a otro. Por ejemplo, si yo tengo acá una variable que le voy a llamar número como texto, ¿ya? Voy a almacenar el número 5. Lo que tenemos ahí es almacenado el número 5, pero como una cadena de caracteres, no como un número. Por lo tanto, al no estar como un número, no se va a poder sumar, restar, multiplicar como debería ser con un número convencional, ¿ya? Entonces, lo que uno puede hacer si uno quiere como representar el número como un int, ¿no es cierto? Uno puede convertir ese valor. Entonces, en ese caso, existe una función que se llama int, que recibe como parámetro, en este caso, la variable que yo quiero convertir a un entero. Entonces, esta instrucción de acá, número como int, va a crear una variable que se va a llamar número como int y que mediante la función int va a convertir el número que yo tenía almacenado como texto en un entero, ¿ya? Y lo va a guardar en la variable, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros sumamos, por ejemplo, número como texto más número como texto, ¿ya? Eso no nos va a entregar una operación matemática, sino que nos va a producir la concatenación de dos cadenas de caracteres. En cambio, el número como int, que supuestamente ya lo convertí, ¿no es cierto?, a entero. Si yo sumo número como int más número como int, voy a obtener, ¿no es cierto?, la suma aritmética de los números, ¿ya? Recuerden que en Python también hay operadores básicos, matemáticos para poder trabajar. Por supuesto, ahí tenemos la suma, ¿verdad? Con esto tenemos la multiplicación. Si queremos hacer exponenciación, por ejemplo, 2 elevado a 3 sería 2 asterisco asterisco 3 y con eso tenemos la potenciación. Si uno quiere hacer, por ejemplo, raíces cuadradas, lo que tiene que hacer es elevar exponentes fraccionarios, pero para que lo entienda bien Python, tienen que escribir el exponente de manera fraccionaria 1 dividido en 2, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la eh, raíz cuadrada. Bueno, tenemos obviamente la división, ¿verdad? Que en este caso es la división de puntos flotantes de los números, pero también tenemos la división como enteros, que es la doble barra, ¿ya? Entonces eso nos entrega solamente el resultado de la división como enteros. Por ejemplo, no sé, 114 eh, barra barra 8, por ejemplo, nos va a entregar 14 como resultado. Pero si yo divido 114 barra 8, ¿no es cierto? Ahí nos da el resultado como punto flotante, ¿ya? Esa es la diferencia entre una situación y, y otra, ¿ya? Recuerden también que tenemos otro operador matemático que vimos, que es el módulo, ¿no es cierto? Que se escribe con porcentaje y que nos entrega el resto de una división, ¿ya? Entonces ahí tenemos un módulo 5, el resto es 2, que también nos sirve para hacer algunas operaciones básicas, ¿ya? Entonces eso es importante recordar de algunas operaciones básicas y de algunas funciones básicas. Lo otro que uno puede hacer también es convertir un número, por ejemplo, a un string. Supongamos que yo tengo acá eh, una variable número que le voy a asignar el número 12, ¿ya? Entonces yo sumo número más número, me va a dar 24, ¿ya? Pero ahora lo voy a representar como texto. Entonces voy a crear una variable número como string, ¿ya? Y esa variable número como string yo voy a usar la función str para convertir la variable número, que almacena un entero, a un string. Y eso se va a almacenar el número como string.
Entonces, por ejemplo, si ahora yo hago número como string más número como string, lo que voy a tener es la concatenación, pues 12-12, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Para que se pueda en el fondo operar, en este caso se pueden convertir de entero a string o de string a enteros.